Hola, bienvenidos nuevamente al capítulo del día de hoy. Como en cada uno de los capítulos, les agradeceré darle like a este video y tocar la campanita para recibir información sobre los capítulos que están apareciendo y para que el señor YouTube recuerde que estos capítulos son importantes y son interesantes para ustedes y para la gente que lo están compartiendo. Nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Luis García French. Gracias por acompañarme en este viaje por la Biblia. Bueno, pasemos de lleno al capítulo del día de hoy. Hasta el momento hemos viajado por las dos primeras secciones en que se divide el Antiguo Testamento. ¿Sí? El Pentateuco, o como es conocida por los judíos, la Torá, así como por los 12 libros históricos. Con lo cual hemos conocido a la familia que Dios seleccionó de entre todos los pueblos, a la que le dio la promesa de llegar a ser bendición a todas las naciones de la tierra. Hemos viajado con los 3 patriarcas y hemos seguido su paso hacia Egipto, donde llegaron a formar una gran nación. Viajamos también con los 2 líderes que llevaron al pueblo por todo el desierto hacia la tierra prometida, lo que es Moisés y Josué, y viajamos junto a los 15 jueces que gobernaron al pueblo, ya saben, en sus subidas, en sus bajadas espirituales. Viajamos también por los 120 años que duró el reino unificado, con sus 3 reyes conocidos, Saúl, David y obviamente Salomón, y por los 220 años adicionales del reino dividido, lo que fue básicamente el reino de Israel, que cada uno habría tenido sobre los 19 reyes por cada reino. También supimos de cómo el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio y 150 años después, pues también sus hermanos de Judá. Pero aquí lo importante es, vimos cómo Dios los regresó a su tierra. Y la clase pasada vimos que nuevamente, bajo la dirección de Esdras y de Nehemías, el templo de Jerusalén fue reconstruido, así como el muro perimetral de Jerusalén. Ha sido una historia bastante interesante. El día de hoy vamos a comenzar nuestro viaje ya ahora por la sección de los libros proféticos. Como recordarán, eso espero, esta sección tiene 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, o Cantar de los Cantares. De entrada vamos a mencionar que estos libros pues no son poéticos, en el sentido de que sean, no sé, fantasiosos o irreales, sino en su forma únicamente. Hay muchos otros pasajes poéticos en la Biblia, pero estos 5 libros son los que denominamos como libros poéticos. Y se llaman también libros de sabiduría o sapienciales por las verdades filosóficas y espirituales que contienen. Ahora bien, es importante aclarar que estos libros es poesía hebrea traducida al español. Por ello, pues no tiene las mismas características y las estructuras, ni la misma forma y ritmo que se conoce la poesía en nuestro propio idioma. Porque hay que recordar que el hebreo es un idioma ideográfico. Entonces, tomando en cuenta todos los elementos anteriores, es entendible que muchas personas no perciban de que estos libros realmente son poesía. Estos libros nos hablan de las experiencias del corazón. El día de hoy vamos a ver 2 libros, el libro de Job y el libro de Salmos. Y el próximo capítulo veremos los 3 libros restantes. Entonces vamos a empezar por el principio, vamos a empezar con Job. Realmente pues no se conoce el autor, no se conoce la fecha de su escritura porque no hay indicaciones al respecto en el libro. Algunos estudiosos, algunos sabios lo ubican en el tiempo de los patriarcas, pero hay otras personas que lo ubican en la época de Moisés. Job fue un hombre descrito como
perfecto, quien fue despojado de todas sus riquezas, sus hijos y de su salud prácticamente de forma simultánea. Lo interesante es que él soporta todas estas aflicciones con fortaleza. Ciertamente no comprende las causas de estas calamidades, pero se resigna con el pensamiento de que Dios envía el mal a los hombres, así como también envía el bien, y que siendo Dios tiene derecho de hacer lo que Él desea con sus propias criaturas, porque Dios es soberano. Así que los hombres deben de aceptar el mal sin murmurar, así como aceptan las cosas buenas que vienen de la mano de Dios. Paréntesis, antes de seguir avanzando. ¿Qué tan a menudo repelas o cuestionas las cosas que suceden en tu vida? Porque, ojo, si aceptas contento las cosas buenas que recibes, y muchas veces ni las gracias das por esas cosas que recibes, ¿por qué te quejas de las cosas que a tu parecer no son buenas y que con frecuencia son consecuencia de nuestras propias decisiones? Esto ya lo hemos comentado. Recordemos que Dios no nos manda cosas o situaciones malas para divertirse. Sí, en este mundo suceden cosas malas, pero usualmente son producto de las cosas o decisiones que la gente hace o deja de hacer. Por ejemplo, si tristemente eres asaltado en la calle, ¿esto es culpa de Dios? ¿O es porque el señor ratero decidió que no es suficiente con trabajar, sino que tus recursos sustraídos a la fuerza le pueden ser de utilidad? Si te enfermas de algún problema cardíaco, ¿es culpa de Dios? ¿Qué tal si analizas tu estilo de vida? Por ejemplo, ¿qué tan a menudo haces ejercicio? ¿O qué tan a menudo vas y haces estos check-ups con el médico? O tal vez me dices, bueno, yo siempre corro por mis vitaminas. Pero ¿cuál es tu alimentación? ¿La vitamina T? ¿Tortas, tamales, tacos, tostadas? Ahí están los resultados. Eso sí, pero ¿qué queremos? Que con una oración y tronar los dedos, Dios nos solucione las cosas que a nuestro parecer son malas. Ok, vamos a cambiar de ejemplo. Algo que nos ha estado sucediendo últimamente, no sé, un huracán o una inundación que sucede. Pero, amigo, ¿no somos la raza humana los mismos que estamos destruyendo la creación perfecta que Dios hizo? ¿Por qué entonces le echas la culpa a Dios? Al estar usando tu coche, estamos calentando el planeta. Al estar tumbando árboles, nosotros estamos destruyendo el planeta y estamos pagando las consecuencias de lo que está sucediendo en el precioso planeta que Dios creó para sus hijos. Entonces, cuidado con quejarte, cuidado con cuestionar la soberanía de Dios. Ok, continuemos con Job. Los amigos de Job arguían que el sufrimiento era resultado del pecado. Y siendo que Job estaba recibiendo muchas calamidades, pues ciertamente debería ser el más impío de todos los hombres. Job se indigna y niega la acusación de haber pecado y lleva su negación hasta el punto de justificarse a sí mismo. En la conclusión de la discusión entre Job y sus amigos, habla un joven que había permanecido callado en silencio oyendo el debate entre Job y sus amigos. Esto lo tenemos en Job 32 del 1 al 4. Se llama Eliú y Eliú condena a Job por su justificación propia y también a los tres amigos de este por su áspera condenación a Job. Pero luego Eliú procede a explicar que Dios tiene un propósito al enviar el sufrimiento a los hombres. Y de acuerdo con su pensamiento, Dios castiga al hombre con el propósito de acercarlo más a Él. Dios usó las aflicciones para probar el carácter de Job y como un medio de revelarle un pecado del cual hasta entonces él no se había dado cuenta: la justificación
propia. En el capítulo 42, casi al final, leemos sobre el arrepentimiento y la restauración de Job. Veamos específicamente el versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y entonces, ¿qué pasa? Dios aprueba las ideas que Job había expresado, más bien que la de los demás, de sus amigos. Y en el versículo 7 encontramos esto: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Entonces tenemos que Job no era malo o no era pecador como ellos habían asegurado, sino él era un hombre de piedad verdadera, que cara a cara con Dios aborreció su propia justicia y reconoció que la justificación, ojo, no es por obras, sino exclusivamente por la gracia de Dios. Y amigos, ojo con esto, porque este es el mensaje importante que también se nos transmite en el Nuevo Testamento. Y vamos a verlo precisamente en Santiago 5:11, donde encontramos: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sí. Gracias a la misericordia y la gracia de Dios es que podemos y somos salvos. Y entonces precisamente al final en Job 42:5, Job confiesa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Oh, qué encuentro! ¡Qué maravilla! Job reconoce la soberanía, la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Muy bien, pasemos al libro de Salmos. Vamos a viajar por este libro que, como todos saben, es exactamente a la mitad de la Biblia. El libro de Salmos es una colección de poesía hebrea inspirada que expone la adoración y describe las experiencias espirituales del pueblo judío. El libro de Salmos es la porción más personal del Antiguo Testamento, dándonos una revelación del corazón del judío santo, apartado, y recorriendo todas las escalas de su experiencia entre Dios y el hombre. Es un libro que verdaderamente vale la pena leerlo despacito, entendiendo su contenido. Muy bien, ahora a continuación vamos a ver una diferenciación entre los libros que hemos estado estudiando. Vamos a empezar con los libros históricos, donde vamos a ver a Dios hablando acerca del hombre y describe sus fracasos y sus éxitos. Recuerdan, incluso lo habla específicamente de su siervo David. Todavía no entramos, pero en los libros proféticos vemos a Dios hablando al hombre, amonestando a los impíos y consolando a los justos a la luz del porvenir. Pero en el libro de los Salmos vemos al hombre hablándole a Dios y derramando su corazón en oración y en alabanza, hablando acerca de Dios, describiéndole y exaltándole por la manifestación de sus gloriosos atributos. Entonces, ojo, en los demás libros Dios le habla al hombre, pero en este libro, Salmos, es al revés. El hombre responde a la soberanía de Dios. Entonces, podemos ver que en el libro de Salmos hay lamento, pero muy importantemente está también la nota de alabanza y glorificación hacia la persona santa de Dios. Antes de entrar a esta parte, vamos a ver que el tema del libro es que Dios tiene que ser alabado en todas las circunstancias de la vida. Y esto por causa de su fidelidad que Dios ha tenido para nosotros en el pasado, lo cual es una garantía de su fidelidad para nosotros mismos en el futuro. Y aquí lo aplicamos en dos partes. Lo podemos ver en su relación con el pueblo de Israel, cómo los ha bendecido en el pasado. Pero si te pones a analizar cómo Dios te ha bendecido y cómo es posible que estés aquí ahora, Dios se ha manifestado en tu vida.
Dios ha tenido milagros en tu vida. Esto nos garantiza que en el futuro Dios estará presente y va a seguir manifestándose grandemente. Muy bien. El libro de Salmos están divididos en 5 libros y en muchas Biblias aparece esa división. Pero les voy a presentar una posible clasificación del libro de Salmos por temas. Vamos a empezar aquí con la parte de la confianza. Está en los capítulos 11, 16, 23, 27, 34, todos los que están allí. El consuelo, la historia, y hay varios capítulos que así nos lo reflejan. Hay algo interesante, imprecación, que es proferir o emitir palabras en que se pide o se manifiesta vívidamente que alguien reciba mal o que reciba daño. Sí, acuérdense que está hablando el hombre y el hombre percibe o siente que tiene enemigos y entonces también nos acercamos a Dios para hablar sobre esto que nos afecta en nuestro corazón. Pero también se habla de la vida, se habla de las misiones, de la naturaleza que Dios ha hecho. También hay acción de gracias hacia Dios. Se habla de la peregrinación por la cual pasa el pueblo de Israel en general, pero nosotros en particular. También se habla del patriotismo, de sentirnos parte de nuestra propia nación, del arrepentimiento por nuestro pecado, por nuestras faltas. Hay peticiones, hay oración a Dios y algo bien importante, alabanza a Dios por quién es Él. Y también se reconoce, se habla de los preceptos de Dios. Fíjense todos estos temas que se abarcan en el libro. Y finalmente vamos a hablar de algo bien interesante. Vamos a hablar de la profecía, porque en el libro de los Salmos también se nos habla de Cristo, se nos habla de el Mesías, en cuanto a su humillación, en cuanto a su coronación como Salvador, como Rey, y se habla de su reino. Cristo, el Mesías, está presente en el libro de Salmos. También en el libro se habla sobre Israel y particularmente sobre la ciudad amada. Los Salmos, al igual que el libro que acabamos de ver, al igual que el libro de Job, fueron escritos, ojo, más para el creyente, o sea, para nosotros, más que para los incrédulos, los que todavía no tienen una relación con Dios, puesto que constan de cánticos para beneficio de nosotros los redimidos, más que de mensajes de salvación para los que no lo son. En el Nuevo Testamento también se habla sobre los salmos y en la carta de Efesios dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros los creyentes? Porque es a lo que este versículo se refiere. A ver, ¿con cantos, con salmos, alabando al Señor? ¿O nos comunicamos entre nosotros y lo hacemos exactamente como hablan nuestros vecinos o nuestros compañeros de trabajo? El punto es, antes se decía, como hablan los carretoneros, pero ahora en las universidades y en los trabajos más elegantes también se emplean vocablos bastante altisonantes, de forma cotidiana y por todas las personas. Son usados tanto por niños como por niñas, por las mujeres. Lo triste es que inclusive ya se relaciona esta forma de hablar, el uso de las groserías, con los mexicanos. O sea, es un problema local que nosotros tenemos. Hermanos, en Lucas 6:45 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces aquí la pregunta es: ¿de qué tienes lleno tu corazón? Te invito a analizar esto a la luz de la palabra. Te invito a analizar tu forma de hablar cotidiana, lo que haces normalmente. Nosotros nos reconocemos como hijos de Dios. Nosotros nos reconocemos y decimos que somos hijos del Rey. Pero muchas veces no hablamos o no nos comunicamos como se debe de hablar en la corte del Rey. Vamos, ni en las cocinas, ni en el garage.
del rey. Recordemos que Dios está en todas partes. Dios no está nada más en su trono. Y entonces, ¿es tu vocabulario adecuado para ser escuchado por el rey? ¿Es tu estilo de hablar normal, usando burla, usando sarcasmos, usando el doble sentido? ¡Ay, es bien simpático! Las groserías. Es más, ¿te la pasas quejándote de todo? Es que todos hablan igual. Sí, efectivamente, los que no son creyentes, los que no han sido transformados por el Señor, pero nosotros somos santos y debemos de ser reservados, debemos de ser diferentes. Y amigo, así no se habla en la corte del rey. Los hijos de Dios somos santos y debemos demostrar que somos santos. ¿Cómo? A través de la forma como nos expresamos, a través de la forma como los demás se percatan que nosotros somos diferentes. Recuerda, se supone que nosotros somos lámpara para alumbrar en la oscuridad. Se supone entonces que debemos de ser diferentes. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y cánticos espirituales. Y entonces la forma en que hablamos es percibida inmediatamente por todos los que están a nuestro alrededor. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes no usan groserías, las otras personas se frenan? ¿Se contienen un poco? ¿Se sacan de onda? Sí, la gente también se da cuenta cuando nosotros no hablamos como ellos hablan. Te invito a ser diferente, te invito a ser santo, apartado del pecado. No seas como los demás. Y aquí me pregunto otra cosa. ¿Realmente, con base en este versículo, realmente la palabra del Señor mora en abundancia en nosotros? Pero si algunos de nosotros apenas si la conocemos. Amigo, la única forma de que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros es que nos esforcemos por leer la Biblia todos los días, en la mañana, temprano, antes de que empiece el día. Que nos esforcemos en aprender versículos de la Biblia, memorizándolos. Que nos esforcemos en dedicarle tiempo a estar solas con nuestro Dios, a generar una comunión, una comunicación con nuestro Padre. En Santiago 5 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, aquí la cosa es, si conoces la palabra del Señor, vas a poder orar y vas a poder cantar alabanzas al Señor. Y vas a poder tener esa comunicación con nuestro Señor. Me parece que en el mejor de los casos, nosotros como cristianos obedecemos al 50%, ¿sí? Oramos cuando estamos en aflicción, eso sí nos sale muy bien, pero cantamos alabanzas cuando estamos alegres, recordamos que Dios está en control de todos. Amigos, seamos agradecidos y alabemos al Señor siempre, en las buenas, en las malas. Siempre debemos tener una palabra de alabanza a nuestro Señor, porque nos demos cuenta o no, el Señor está ahí cerca de nosotros, nos cuida y nos protege. El libro de Salmos es muy amado por todos aquellos que creen genuinamente en el Señor Jesucristo, pues en él se encuentran enseñanzas acerca de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia. Él lo conoce todo, lo sabe todo, de su omnipresencia. Él está en todos lados. Como no me piden que te lo explique, no lo sé, no lo puedo hacer, pero aquí Dios es omnipresente, omnisciente, o sea, sabe todo, conoce todo, tiene todo el poder. Así como de las otras características que tiene Dios, que tenemos allí, obviamente de su eternidad, de su inmutabilidad. Dios no cambia. Y también en los Salmos encontramos otros atributos naturales y morales de Dios. Y entonces aprendemos de su santidad, aprendemos que Dios es justo, que Dios es recto, misericordioso, Dios es fiel.
Se ha dicho que en ningún otro libro del Antiguo Testamento se enseña tanto acerca de las características y de las personas de Dios. Allá por el siglo IV, un caballero de nombre Ambrosio de Milán escribió: aunque en todas las escrituras divinas se respira la gracia de Dios, el libro de Salmos es más dulce que cualquier otro. La historia instruye, la ley enseña, la profecía anuncia, reprende y fustiga, la instrucción moral persuade. Pero en el libro de los Salmos tenemos el fruto de todo esto y una especie de medicina para la salvación de muchos. Qué interesante, desde el siglo IV. Les dejo este versículo para que lo tratemos de memorizar. Es chiquito, es corto. Deleítate en el Señor. ¿Cómo te deleitas en el Señor? Estudiándole su palabra, conociéndola, leyéndole, orando, pasando tiempo con Él. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos, o algunas otras versiones dicen las peticiones de tu corazón. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver el videíto. Siempre son útiles, son breves y nos presentan mucho conocimiento. El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación.
El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el Rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos dos poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos dos temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas dos ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere, y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los dos temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con dos poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro, clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos. Los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal,
y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el Rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. Repitamos, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amigos, que el Señor los bendiga, que tengan una muy buena semana.